Durante mucho tiempo, nuestro pueblo mexicano fue esclavizado por los españoles. Nos inculcaron su cultura y lenguaje, nos brindaron educación en cuanto a sus intereses, pero después de que México toma sus propias riendas y decide independizarse, se logran grandes cambios. Uno de los cambios que marcó al pueblo mexicano y que aún hoy en día es un tema de controversia es la educación. La educación en México se ha caracterizado por el constante cambio que existen durante los diferentes sexenios. Se ha mirado en gran parte a la educación como algo meramente político y no como una necesidad social. Estas son algunas de las fechas y cambios importantes por los que ha pasado la educación en México. 1960, Plan para el Mejoramiento y Expansión de la Educación Primaria en México, conocido como el Plan de 11 años, impulsado por Jaime Torres Bodet. 1970, Educaciones en servicio de reconstrucción de la legitimidad del régimen mediante mecanismos de apertura democrática y desarrollo a través de una reforma que buscaba conciliar la innovación con la vanguardia intelectual progresiva. 1972 se llevó a cabo la reforma de los planes y programas de estudio de educación primaria y secundaria, los cuales no habían tenido mayor modificación en primaria. 1974 se llevó a cabo la reforma de los planes y programas de estudio en secundaria, lo cual generó la necesidad de una reforma curricular con un enfoque integral. 1991, México, modalidad Educación Superior, ofrecen una modalidad flexible que busca incorporar la educación a jóvenes con mayores desventajas socioeconómicas y en regiones donde a veces esta modalidad es la única opción de educación superior. 1992. País, México. Modalidad, educación básica y normal. La Federalización Educativa de 1992 transfirió a los gobiernos de los estados las escuelas de educación básica y normal que hasta entonces habían estado bajo la administración directa del gobierno federal. Aportaciones. A partir de la década de los 90 se impulsó una serie de transformaciones en la educación básica y normal. Se reorganizó el sistema mediante la descentralización y la redistribución de la responsabilidad educativa entre el gobierno federal y los estados. Se amplió la educación obligatoria de 6 a 12 grados, se renovaron los planes y programas de estudio y se actualizaron los libros de texto de educación básica. Se reformó el currículum de la formación inicial de maestros y se ha ido configurando un sistema nacional de formación continua de maestros. 1992. La expedición del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en México inició una profunda transformación de la educación y reorganización de su sistema educativo nacional, que dio paso a reformas encaminadas a mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, así como a una mejor gestión de la educación básica. 1993. En el marco de las reformas al artículo 3 constitucional y a la promulgación de la Ley General de Educación, la educación básica estaría constituida por 10 grados, de los cuales 9 eran obligatorios. 1994. México. Reforzando el cambio de rumbo comenzado por Miguel de la Madrid, las tendencias modernizadoras llegaron a un punto culminante en la presidencia de Carlos Salinas. El término modernización se volvió central en el discurso y en las políticas, con dos vertientes. Por una parte, el distanciamiento respecto a las posturas post-evolucionarias, especialmente en la versión predominante en los sexenios de Echeverría y López Portillo, considerados populistas e ineficientes. Por otra parte, el deseo de incorporar a México al grupo de países altamente desarrollados. 1995. México. Modalidad Educación Licenciatura. La llamada formación flexible se incorpora como política educativa nacional en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 y en el Programa Nacional de Educación, al mismo tiempo que forma parte de las recomendaciones de la OCDE para los estudios de licenciatura. 1999. México. Modalidad Educación Básica. En el marco de las reformas al artículo 3 constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, la educación básica estaría constituida por 10 grados,
de los cuales 9 serán obligatorios, correspondientes a la educación primaria y secundaria, y se establecía que la educación básica debería desarrollar nuevas competencias, actitudes y valores, así como hacer un esfuerzo para darle mayor unidad y articulación a los 3 niveles para realmente consolidar el ciclo básico. 2002. El siglo XXI. El gobierno de la alternativa. Comienza un nuevo cambio en la política. Termina la homogeneidad priista, siendo sustituido por el Partido Acción Nacional con la presidencia de Vicente Fox Quesada. El gobierno impulsó el compromiso social por la calidad de la educación. 2001. México. Modalidad educación básica. Aportaciones. Se creó la Coordinación General de la Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, que se encargará de promover una educación intercultural y bilingüe, ya no solo en la educación básica, sino también en el resto de los niveles educativos y no solo en las escuelas indígenas, sino también en las escuelas regulares del país. 8 de agosto del 2002. El compromiso social por la calidad de la educación suscrito en las autoridades federales y locales que tuvo como compromiso la transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y social que se inicia en el siglo XXI, el cual plantea retos sin precedentes. 15 de mayo del 2008. La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita en el Gobierno Federal y los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, estableció el compromiso de llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades, mediante la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica y la enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar. 2006-2010. Aunque hace previsible un débil conflicto interno respecto a la implementación de la reforma, no garantiza la recuperación de la agenda pendiente relacionada con el cambio de la estructura escolar, la mejor coordinación institucional para garantizar los esfuerzos integrales de transformación de la educación básica y la definición de un nuevo enfoque de gestión curricular construido sobre las bases del federalismo.